Muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, hemos solicitado esta comparecencia. Recientemente tuvimos, no hace mucho, una que abordaba la problemática de menores en Canarias, pero la hacemos para intentar centrarnos en un elemento esencial, el sistema de protección del menor. Usted conoce bien la realidad, la mayoría de los que aquí estamos hemos podido vivir en las últimas fechas una situación, una coyuntura bastante preocupante con nuestros menores bajo la tutela de la Comunidad Canaria, pero es cierto que ese es un aspecto en el que no voy a intentar individualizar. Ha sido una cuestión coyuntural, pero detrás de esto, cuando hemos puesto el ojo sobre el sistema de protección de menores, cuando nos hemos situado sobre la estructura que en Canarias actualmente tenemos, en todas las administraciones, nos hemos dado cuenta de que tenemos un serio problema. Al empezar a analizar la situación, vemos que es un sistema que carece de muchas herramientas y esperemos que no, y en ese sentido es el motivo de la comparecencia. En algunos momentos uno empieza a creer incluso que carecemos de un modelo claro de lo que la comunidad autónoma, de lo que este Gobierno quiere para los menores que declara en desamparo. Es cierto que este Gobierno es heredero de una situación casi dantesca en muchísimos aspectos. En políticas sociales, por supuesto. Hemos hablado en numerosas ocasiones de la prestación canaria de inserción y yo creo que el culmen de los despropósitos se lo lleva la dependencia. Pero el Gobierno anterior fue también responsable de un desmantelamiento progresivo, de un incumplimiento clarísimo de sus obligaciones, de una falta de diligencia casi absoluta. Y eso se transmite cuando no hay liderazgo desde quien tiene la máxima responsabilidad. Quienes tienen las tareas más ejecutivas no responden, no fiscalizan, no exigen, no tienen dirección. Incluso finalmente eso se traslada a una parte del personal. Personal que al fin y al cabo es el que es capaz o no de agilizar que muchos expedientes, detrás de los cuales hablamos de niños y niñas en nuestra tierra, que ya han sufrido una primera victimización en sus entornos familiares, desgraciadamente luego vemos cómo se reitera por parte de aquella institución que supuestamente viene a socorrerles, que supuestamente viene a ampararles. Estamos en un nuevo periodo, estamos en un nuevo Gobierno. Obviamente yo lo he reiterado en ocasiones, a pesar de que la responsabilidad de lo que se ha encontrado no es suya, ahora es la responsable. Y es cierto también que contamos con un nuevo director general de infancia, don Mauricio Roque. Desde nuestro punto de vista, alguien que se incorpora de más tarde, fue de esos directores generales casi que se incorporan al final. Quizás tendría que haber sido de los que se incorporaban justo al día siguiente de que usted tomara posesión. El problema era grave y la temática que abordaba muchísimo más. Y la situación que se encuentra es prácticamente, desde nuestro punto de vista, la que hemos planteado, bastante preocupante. La ventaja es que es alguien que viene de la casa, que sabe lo que tiene ante sí y con una clara voluntad de revertir la situación. Pero a él le digo lo mismo que le digo a usted. Una vez planteado este escenario donde alabamos la actitud de esta persona, tiene que empezar a tomar decisiones. Los ayuntamientos son los que detectan la problemática en su entorno, intervienen y declaran en riesgo y a partir de ahí es la comunidad autónoma la que decide si declara o no en desamparo, asumiendo la tutela y corresponde posteriormente a los cabildos la guarda de estos menores. Una reflexión. Es obvio que hubo y que habrá siempre casos de menores en riesgo. Los hubo antes y los habrá después de la crisis, pero el desamparo al que asisten muchos no es casual. No es fruto solo de recortes en el área de menores. Responde a una política austericida que termina reventando al final por múltiples lugares y nuestros pequeños, desgraciadamente, son protagonistas muy vulnerables de esos cambios. Por tanto, el objetivo de esta comparecencia, en este primer lugar, es conocer el funcionamiento del sistema de protección del menor, pero fundamentalmente me gustaría conocer cuál es el modelo que este Gobierno tiene con sus niños y niñas declarados en desamparo. Conocíamos ayer un informe de UNICEF en el que hablaba precisamente sobre equidad infantil en este Parlamento y anunciaba que más de 130.000 niños en Canarias, desgraciadamente, están en riesgo de exclusión social.
falta de un plan del menor, falta de evaluación del mismo, pero eso lo abordaremos en la segunda intervención. Lo que sí me gustaría conocer es... Gracias, señor Campo. Para su primera intervención, la señora vicepresidenta. Sí. Está arreglado. Está roto. Gracias. Dos cuestiones previas. La primera es que el director general del menor toma posesión el 2 de septiembre. No es tarde con respecto a cuando tomamos posesión nosotros. En ese momento incluso estaba de permiso yo de maternidad. Segunda cuestión, lo hemos hablado en comisión otras veces. A mí no me gusta mezclar los sistemas de protección del menor cuando se habla de los centros y de menores en riesgo de exclusión social, sino que podemos lanzar un mensaje de que se produce el desamparo por situaciones económicas que lleva, como bien sabe la gente de los ayuntamientos, a muchas madres y muchos padres a evitar los servicios sociales de los ayuntamientos por miedo a que eso derive en retirarle la tutela o declarar a esos menores en desamparo. De ninguna forma, si están en situación de necesidad, deben ir a los ayuntamientos y no se produce el desamparo en esta tierra por cuestiones económicas. La Administración debe y entra a atender económicamente a esas familias. Usted lo sabe porque viene de un ayuntamiento que son muchos los que no van pensando que esto sucede y hay que mandar un mensaje claro de que no es verdad. No se produce el desamparo de ningún niño por situaciones económicas y deben ir a reclamar lo que es su derecho, que es la atención en servicios sociales. Señor Campo, como sabe, hemos tratado recientemente en comisión diversas cuestiones relacionadas con la protección de los menores en Canarias. En las intervenciones hemos abordado pues las actuaciones diferentes en ámbitos de protección de los menores en desamparo dentro del sistema que, como sabe, ha sido modificado hace algo menos de un año. Hemos hablado de la protección de a los menores en desamparo, de la formación profesional de los centros de menores, de la atención que reciben las familias extensas y de la formación que reciben las familias acogedoras. Creo que para situar la cuestión convendría tener claro el marco normativo en el que nos movemos. Pero más que relatarles las acciones del sistema de protección, aunque sea el objeto literal de la solicitud, tiempo habrá si es necesario y el debate quiere que se aborde en la segunda intervención. Voy a hablar más del acogimiento residencial, que creo que es más por donde iba la comparecencia, que es el tema más candente debido a determinadas situaciones. Partiremos de la base de que lo ideal es que los menores estén en acogimiento familiar y no en centros, pero siempre no es posible y, aunque lo intentamos y lo seguimos intentando, que haya cada vez menos menores en centros y más en acogimiento. De los 1.358 menores en desamparo que constan a 31 de diciembre de 2015, 699 están en acogimiento residencial, es decir, en centros, y en esos centros se les da la atención que precisan para el desarrollo de su personalidad. Sin embargo, hoy estamos poniendo el foco sobre menores que tienen problemas específicos de conducta y que requieren de unos recursos también específicos. Como novedad, la última ley orgánica que regula el ingreso de los menores contempla centros especializados para menores con problemas de conducta. Además, en la ley está previsto como último recurso la utilización de medidas de seguridad y restricciones de libertad. Es importante tener en cuenta que esto se introduce en la nueva norma a iniciativa de instituciones como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Comité de Derechos del Niño, el Senado, a través de una comisión de estudio específica e incluso de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional como respuesta a un problema que cada vez se repetía más en todo el país. Según recoge la propia exposición de motivos de la mencionada ley, estos centros de protección a la infancia tienen en cuenta las especiales características, complejidad, condiciones y necesidades de estos menores que requieren de una intervención especializada cuando se encuentran bajo la protección de la entidad pública y justifica su necesidad en que la sociedad española ha sufrido un proceso de cambios acelerados en los últimos años que ha tenido su manifestación en la aparición de un nuevo perfil de usuario de los servicios sociales y de los servicios de protección a la infancia y familia. Es el caso de los menores que ingresan en los centros de protección en un número cada vez más elevado a petición de sus propias familias, ante situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, situaciones de violencia
filioparentales y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental. Pues bien, señorías, en Canarias tenemos 2 centros para atender estas situaciones de menores con problemas de conducta, preparados para dar respuesta tanto a los propios problemas de conducta como a los de conflictividad social. Estos centros son el Juan Carlos I, en la provincia de Las Palmas, con 14 plazas, y otro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el Cango, con 10 plazas. Tenemos que tener en cuenta que el acogimiento residencial en centros de menores se realiza exclusivamente cuando no es posible proteger a los menores de otra manera y tiene como objetivo proporcionarles un marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta, su retorno a la familia, siempre y cuando sea posible, y el desarrollo de su personalidad. Por tanto, señoría, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que puedan aplicarse se utiliza como último recurso y siempre con carácter educativo. Así, para proceder al ingreso de un menor con problemas de conducta, la entidad pública que ostenta la tutela o guarda del menor, en este caso el Gobierno de Canarias y el Ministerio Fiscal, solicitarán la autorización judicial. Esta solicitud de ingreso tiene que estar motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en protección de menores. Sin dichos informes no es posible solicitar ese ingreso y es precisamente aquí donde se produce el problema. En conclusión, a estos menores es necesario hacerles esta valoración y el problema surge cuando estos menores no colaboran en los test psicológicos y psicosociales y como no se pueda realizar esa valoración tampoco se les puede ingresar en los centros. No obstante, esto no quiere decir que los menores queden desatendidos. Todo lo contrario, cuando nos hemos enfrentado a un caso de este tipo, activamos los recursos necesarios para dar solución a los problemas. Por otro lado, es cierto que en Canarias no contamos con centros dotados de unidades infantojuveniles de salud mental. Esta es una carencia que cubrimos a través de coordinación con otras administraciones, de forma que los menores que necesitan de uno de estos centros sean siempre atendidos, aunque esto requiera el traslado a otra comunidad autónoma. Además, y más allá de trabajar conjuntamente con otras comunidades autónomas, estamos trabajando en disponer de un mapa de recursos propio en Canarias para atender lo mejor posible a estos menores. Como ven, en este debate no cabe imponer la lógica del castigo o la pena. En todo momento ha de estar por encima la protección y proyección del menor. El objetivo no es ni debe ser aplicar correctivos, sino poner todos los medios a nuestro alcance para reconducir estas conductas, de manera que estos menores puedan desarrollar su proyecto de vida con toda normalidad. En protección de menores esto no procede y la ley marca el camino. Ante la conducta se lleva a cabo la valoración informe. Después se procede a la intervención en protección, siendo el ingreso en centros específicos para menores con problemas de conducta. El último recurso. Nos consta que hay quien solicita que se aplique un esquema de régimen casi penal, pero ya les digo, no toca. Nuestro esfuerzo y el de todas las instituciones implicadas han de ir destinadas a facilitar que estos menores vuelvan a tener un desarrollo personal pleno. Actuamos para dar respuesta a cada uno de los casos, atendiendo siempre a los de menores. Y como bien sabe usted, señor Campo, nuestra prioridad junto con los ayuntamientos, y estamos trabajando con la FECAN, es actuar en situaciones de riesgo, para que esto no pase, para que no se complique, y es tener una observación constante de cualquier menor en situación de riesgo antes de tener que declararlo en situación de desamparo. Señora vicepresidenta, estamos totalmente de acuerdo con usted. Afortunadamente, el último extremo, la última fase en la que un ayuntamiento declara en riesgo y a partir de ahí se inicia el proceso para declarar en desamparo a un chico o una chica de nuestra tierra, tiene que estar absolutamente justificado. Le puedo garantizar, uno viene de ahí, de los ayuntamientos, del ámbito municipal, que precisamente ese es uno de los peores tragos, una de las peores decisiones, tanto desde el ámbito técnico y, por supuesto, desde el ámbito político a la hora de actuar. Pero es imprescindible actuar cuando hay que actuar. Y cuando se declara en desamparo, lo menos que se puede esperar de las instituciones, obviamente, es el amparo necesario, todo el afecto que el niño necesita, si esa era la carencia, o los aspectos económicos, materiales, o los aspectos esenciales en el proceso de educación del niño, en el ámbito educativo, conductual, en función de la necesidad o del origen de la causa de desamparo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba la señora Cruz Oval. La prevención es un elemento esencial. Por eso yo decía antes, cuando hablaba de aquella reflexión, en la que en ocasiones, cuando se hacen recortes en el menor, obviamente eso tiene una incidencia directa
en la atención que damos a los menores. Pero es que no hemos asistido solamente ahí. Hemos asistido a un desmantelamiento de nuestro estado del bienestar. Hemos asistido a un proceso de deterioro de muchas leyes que afectan de manera transversal. Yo decía antes que terminaban reventando en ocasiones por donde menos nos esperábamos. Pero sí que era de esperar que en una parte de la población, la más vulnerable, nuestros más pequeños, a la hora de reventar, pues tuviera unas consecuencias bastante graves. Yo le voy a poner 4 o 5 ejemplos, porque si hablamos de prevención, es prevención apostar por la educación infantil de 0 a 3 años. Eso es prevención, porque ahí no solamente trabajamos el proceso educativo de nuestros chicos y chicas, sino que es una etapa fundamental para detectar vulnerabilidades del menor de todo tipo, incluso las afectivas. Cuando recortamos en becas en nuestro modelo educativo, le puedo garantizar que eso tiene una afección clarísima. Fíjese, tiene hasta una afección clarísima cuando hacemos una reforma laboral que rompe el equilibrio entre trabajador y empresario, que entramos en un precariado absoluto, fundamentalmente en materia económica, que tiene una incidencia en los ingresos que entran en el hogar familiar y, por tanto, en la atención que damos a nuestros pequeños, en la explotación laboral en la que nos hemos ido encontrando fundamentalmente las mujeres en los últimos años, impidiendo una conciliación aceptable y, por tanto, tiene una incidencia en el trato, en la dedicación, en el tiempo, en el esfuerzo que le dedicamos a nuestros chicos y chicas. Claro que todo tiene que ver. Si fallamos en aquello, los resultados, en ocasiones, no necesariamente, pero en ocasiones, pueden derivarse en esto otro. Pero queremos conocer por parte del Gobierno de Canarias para cuándo el Plan del Menor. Un Plan del Menor que es la herramienta estratégica para lo que yo decía antes, conocer el modelo que el Gobierno de Canarias quiere para esos chicos y chicas que hemos declarado en situación de desamparo, los que hemos acogido en tutela y que entre todas las administraciones, todas, estamos obligados a velar porque tengan todo aquello que les faltaba, todo aquello que provocó esa situación de desamparo. Lo grave no es que solo no tengamos el plan de menor, que era de esas cuestiones, igual que el director general del menor, que tendríamos que haber empezado desde el día 1. Es que no está evaluado el plan anterior. Y si lo está, que algún rumor llega de que lo está de aquella manera, con lo cual casi mejor ni sacar las conclusiones. Estamos de acuerdo con algo que planteaba usted en su momento. Por un lado, los sistemas de adopción, que no tienen una relación directa necesariamente con este aspecto, pero que hay que incidir y avanzar en ese tema, pero sí en el acogimiento familiar. Usted apostaba porque ningún menor de 6 años no fuera el modelo finalmente al que lo acoge el Gobierno de Canarias, otro que no sea el acogimiento familiar. Y debemos de avanzar en ese camino. Está claro que hablamos de profesionales, en ocasiones los que están en cada uno de los centros, de los hogares de acogida. Pero el afecto, el cariño de un hogar, de un entorno familiar, la atención individualizada y personalizada a cada chico, a cada chica, obviamente, esto solamente se consigue en el acogimiento familiar. Y sé que el objetivo fundamental es en los menores de 6 porque es donde es más sencillo hacerlo. Pero tenemos que trabajar porque todos nuestros menores, ese sea su ámbito de referencia. Los centros de acogida, desde nuestro punto de vista, los hogares de acogida, no es el modelo. El sistema de centro, casas compartidas por varios menores, desgraciadamente, en ocasiones de distintas edades, se están compartiendo, en este momento en Canarias, menores con poquitos años, con algunos, les puedo garantizar, de más de 15 y de 16. Y no es el modelo. Hacen falta centros especializados. Es cierto, existe uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Usted lo sabe que es absolutamente insuficiente. Hace falta centros especializados en toxicomanía, centros especializados en conductas de riesgo, centros especializados en problemas mentales, pero no con 14 plazas, con bastantes más. Anunciaba usted el otro día que la intención era replicar en cada una de las islas capitalinas el modelo que está en la otra. Esperemos que eso se haga y de manera lo más urgente posible, porque es absolutamente necesario. Porque estamos totalmente de acuerdo, el objetivo no es el castigo a esos menores, no puede ser el castigo. Por eso la importancia de la prevención, por eso la importancia de tener en cuenta que cada vez que legislamos, que tomamos medidas, y luego hablaré del Gobierno de Canarias en la fase final, tienen una consecuencia en aspectos como este.
Pero necesitamos, eso sí, velar por la seguridad de cada uno de nuestros chicos. Y si un chico tiene problemas serios de conducta, está claro que tenemos que darle profesionales. En este momento en Canarias hay centros, hay hogares de acogida con monitores, con toda la buena voluntad del mundo. Yo no voy a dudar de su profesionalidad, pero no es personal especializado precisamente para tratar algunas de estas conductas disruptivas. Ni para ese menor que lo necesita, ni para el resto de menores que convive con él en el día a día. Nosotros esperamos también que en este breve tiempo en el que lleva el actual director general hayan mejorado los tiempos en que cada vez que cambiaba un técnico había que empezar de nuevo un expediente. Esperemos que eso también se haya avanzado. Los que estamos en los ayuntamientos sabemos de lo que estamos hablando. No olvidemos que en un sistema de protección de menores lo que es absolutamente fundamental es tener en cuenta a los menores. Y yo no voy a abrir nuevamente el debate del ICTE. Lo dije antes cuando hablábamos de dependencia, pero sí lo voy a denunciar una vez más y lo haré siempre. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? Nosotros considerábamos que era un error en aquel momento, pero cuando empiezas a descubrir todas las vulnerabilidades que en Canarias tenemos, hablábamos antes en plazas de residencia, en mayores, ahora estamos hablando de los menores. Recientemente discutíamos cuánta gente hemos dejado abandonados y se está cumpliendo ahora progresivamente en esta etapa, pero hemos dejado abandonados durante muchos años en materia de vivienda, por ejemplo, hipoteca joven, autónomo. Cuando un gobierno no asume sus competencias, cuando un gobierno no cumple con lo que se compromete, y lo más grave aún, cuando un gobierno no termina de prestar la atención que necesitan los más débiles en su sociedad, obviamente ningún gobierno debería frivolizar, desde nuestro punto de vista, con ningún proyecto, con los escasos recursos que llegan aquí, inventando planes, cuando tenemos planes claramente definidos, cuando tenemos necesidades claramente definidas, cuando tenemos mayores que no tienen plaza y cuando tenemos menores que no tienen centros especializados en Canarias para atenderles fundamentalmente, como decía con anterioridad, a aquellos más vulnerables. Son 1.400 menores en situación de desamparo en Canarias. Yo voy a leerle el inicio de un artículo que se publicaba este fin de semana por parte de la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González Vega. Quienes creemos en las personas, en sus derechos, en la igualdad, en la capacidad de transformación y aprendizaje y en el papel de las instituciones, sentimos que se está fracasando en las políticas de menores. Yo le puedo garantizar una cosa, la conozco bien, y le puedo garantizar una cosa, me conozco bien. Nunca hago política para destruir, todo lo contrario. El objeto de esta comparecencia es conocer el modelo y entre todas las instituciones, todas, los ayuntamientos también, por supuesto, y el Gobierno debe liderar el modelo, avanzar en un mejor sistema de protección para nuestros chicos y chicas. Pero cuando digo que uno cuando se sube aquí siempre es con el ánimo de construir, es para construir. Vamos entre todos a construir un modelo de menores adaptado a las necesidades que actualmente tenemos en Canarias, adaptado a las necesidades de cada una y cada uno de nuestros niños y niñas de manera individualizada, porque ningún niño, ninguna niña es igual a otro y muchísimos menos en los casos de vulnerabilidad que atendemos. Gracias, señor Campos.